Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, se escucha. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más y les voy a pedir que prendan las cámaras, porque vamos a hacer una clase práctica y así es más interactivo. No importa dónde estén, no me molesta, pero quiero verlos. Bueno, aprovecho estos minutos para preguntarles a los valientes que están con cámara, ¿cómo les fue en el examen? ¿Qué les pareció? ¿Era lo que esperaban? ¿Les pareció difícil? ¿Algún aporte para mejorar para la próxima? El que quiera se habilita el micrófono y me comenta. Yo tengo una consulta. Mercedes. Mercedes, sí. El parcial, no el recuperatorio, porque yo fui también a recuperatorio, pero en el parcial me llamó la atención, porque yo la recursé a la materia, que era casi la hora del parcial y todavía no habían mandado el link del Zoom por el cual teníamos que entrar para poder hacer el parcial. O sea, yo la pasé muy mal, sinceramente. O sea, fueron como, o sea, me enteré por un compañero que me pasó el link a mí, yo lo pasé al grupo, o sea, fue todo como muy caótico y me llamó la atención porque el año Por pasado no favor. había pasado eso. O sea, somos todos parte de esta gran familia, ¿no? Y se trata de eso, de estar para todos, de contenernos entre todos y de dar una mano siempre que nos Estefanía, tenés el audio prendido y no podemos escuchar el resto. Valores muy importantes para nosotros y cuando Laura sabe que nosotros con Caro tenemos... Ahí está. Bueno, Mercedes, te cuento. Mirá, eso no lo manejamos nosotros, creo que es un tema del centro, creo que se lo pasan al titular, y sí, no sé de quién fue el error, pero sí, te entiendo, y los nervios, más cuando es todo por internet, a veces falla también internet, entonces uno quiere estar conectado desde antes. Lo voy a tener en cuenta, por eso quería estos minutos charlar con ustedes, para avisarle al titular y estar pendiente de que por lo menos le llegue el Zoom unos minutos antes, así pueden estar tranquilos. El parcial obviamente antes no puede estar, porque tiene un plazo, pero lo de Zoom sí, tenés razón. Me imagino que se acercaría la hora, no veías ni el examen, no tenías el Zoom, era como caótico. Pero bueno, lo que pasa es que tampoco estábamos preparados para la virtualidad, la idea era hacerlo presencial. Pero como había muchos compañeros que tenían dificultad por el tema de la conexión y la virtualidad, para no dividir tanto los exámenes, se decidió hacerla virtual. Y ahora lamentablemente tenemos esta semana y la próxima y la otra también virtual. Creo que vamos a terminar así. Lamentablemente no vamos a poder hacerlo más presencial. Pero bueno, pero sí, lo tomo y lo tomo en cuenta para el próximo. Genial, gracias. ¿Para algo? Estuvo perfecto, por lo que veo las caras, estuvo muy bien. Bueno, les comento cómo vamos a armar la clase de hoy. El año pasado, cuando hicimos todo virtual, no tuvieron la posibilidad de ver ningún práctico. ¿Por qué? Porque es muy difícil en la virtualidad que ustedes vean la parte práctica de la materia, que puedan hacer los ejercicios y demás, y lograr que participen ustedes de la clase. Eso es lo más difícil, porque ninguno quiere hablar. Bueno, como esto salió sobre la marcha, la idea es que no pierdan los viernes, que no demos teoría, los viernes, sino que tratemos de hacer los ejercicios de la misma manera que lo hacíamos cuando estábamos presencial. Así que no sé si ustedes pudieron ver desde el campus, ya tienen el ejercicio cargado desde ayer, no sé por qué ayer no se veía. Vamos a tener que hacer una capacitación en informática, todos los docentes, porque ya no sabemos qué más tocar para que todo salga bien. Lo pueden consultar de ahí, si no yo de todos modos les voy a compartir un rato pantalla. La idea es que lean, son 3 ejercicios y que podamos en 15 minutos ir charlándolos. Pero charlémoslos de verdad, miremoslos, equivoquémonos, preguntemos,
también está muy complicado este viernes porque tuvieron solamente una clase teórica. Por lo tanto, no van a tener ningún práctico para confeccionar, sino que yo lo que les planteo son 3 casos prácticos para ver ustedes cómo los resolverían, qué consejo le darían a su cliente y qué es lo que presentarían, según el caso, ¿no? Así que si quieren, yo igual de todos modos les comparto pantalla, les doy unos minutos para que los lean tranquilos y vamos todos juntos armándolos. Si quieren, lo que puedo hacer es ir completando con las respuestas cuando les comparta pantalla para que también les pueda quedar a ustedes la respuesta de cada uno de ellos. Otras veces, cuando damos el primer examen, en la primera clase práctica ya vimos 3 clases de alimentos y también entran incidentes. Entonces ahí ustedes pueden ejercitar todo lo que es la parte probatoria de los incidentes, cómo se presenta un incidente en el juicio, cómo se inicia, pero bueno, yo no me puedo adelantar porque solamente vieron parte general. Así que en base a la clase que vieron ayer, vamos a ir respondiendo esto. Les voy a compartir pantalla, les doy, me parece que con 15 minutos, creo que lo van a poder leer, y vamos charlándolo y equivocándonos juntos. Así se vuelve más dinámico. Si la clase se torna un poco pesada, me van diciendo y le buscamos la vuelta, pero la idea es poder hacer estos prácticos que tanta falta después hacen cuando se reciben. Ahí voy a intentar compartir, si es que me dejan, me habilitaron. Creo que es este. Bien. ¿Ustedes lo pudieron ver? Lo último que les pregunto y les doy un ratito. ¿Lo pudieron ver desde el campus? ¿Está visible? Sí, se ve, Sí, profe. está visible. Sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces, les comparto, pero para después ir completándolo. Los espero 15 minutos. Sigo conectada, cualquier duda me preguntan. Si quieren pueden ir apuntando lo que responderían. No abandonen la clase, ya veo ahí un compañero que nos abandonó.
Sí, volvió. Muy bien, Nahuel. Apagué la cámara 5 minutos nomás. Sigo acá. Cuando vayan terminando, si quieren, arrancamos. No creo que la clase dure 1 hora y media, es materialmente imposible, con un solo tema dado, es imposible. Yo, profe, considero que en el caso 1 puede pedir el cese de la cuota porque ya es mayor de 18 años. En ese caso puede pedirlo porque además ya, si él estudia, si bien al padre le corresponde porque no puede, es irrenunciable, tiene que sí o sí responder, creo que él por derecho propio puede pedir el cese. Pero eso no se debe estar siguiendo los abuelos a que le paguen. O sea, él tiene plata porque le pagan los abuelos, que son subsidiariamente obligados. ¿Leyeron todos el 1? Lo charlamos si quieren. Así lo hacemos más dinámico. Bien. Bueno, con respecto a lo que decía Franco, dijo algo que está correcto y algo que es incorrecto, y contradictorio entre sí. ¿Por qué? Porque lo primero que ustedes tienen que ver es que es irrenunciable. El derecho a percibir alimentos es irrenunciable. Por lo tanto, él, por más que quiera, no puede renunciar, no puede hacer un juicio para renunciar. La observación que yo sí les puedo hacer es con respecto a estos 18 años. Si bien él adquiere la mayoría de edad a los 18 años, la obligación alimentaria se extiende hasta los 21. Por lo tanto, él hasta los 21 años no podría, no puede renunciar, porque sí no puede renunciar nunca, ¿no? Pero el padre hasta los 21 tendría que pagarle. Lo que él puede hacer es, en este caso se lo deposita, ¿no? Lo que él puede hacer, de última, es retirarlo y dárselo a su padre, o no usarlo, o lo que fuera, pero no puede renunciar a la cuota. Otra observación que sí podemos hacer es, ¿qué les parece? ¿Él puede ir solo a un abogado? Todavía no cumplió 18 años. ¿Qué les parece a ustedes? No, tiene que estar Correcto. por el abogado del niño, tiene que estar representado. ¿Quién está hablando que no lo veo? ¿Quién dijo lo del abogado del niño? ¿Franco? Sí, yo, acá. Bien. Tenemos dos cuestiones. Para la ley, hasta que no cumple 18 años, no podría presentarse en juicio. Tendría que estar asistido por su representante legal. En este caso, él vive con los abuelos, pero no son los abuelos. Él tiene una madre, a quien creo que le puse que tenía una madre, no sé, a quien no le interesa. Tendría que ir con la madre, pero nuestro Código Civil y Comercial ha adoptado la autonomía progresiva, que está reconocida en varios tratados internacionales de los cuales la Argentina es parte, y si tiene un grado de madurez suficiente, puede acudir con el abogado del niño o con un abogado elegido por él también. Al abogado del niño la diferencia que tenemos es que está en una lista registrada en el Colegio de Abogados, que al abogado del niño le paga el Estado, y un abogado elegido por un menor con la madurez suficiente para presentarse solo en juicio, se hace cargo el menor. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Al abogado del niño le paga el Estado y a un abogado que patrocina a un menor, le paga el menor. Entonces, si bien en este supuesto no podría presentarse en juicio para lo que él quiere hacer, él quiere renunciar, sí podría presentarse en otro proceso asistido por un letrado sin necesidad de que su madre participe en esta, si fuera una contienda judicial, ¿no? O un reclamo judicial. Y como bien señalaban hoy, los abuelos le dan dinero. Sí, perfecto, pero ¿qué puede pasar? ¿Quién tiene la obligación principal? Los progenitores. Los progenitores. Claro, si los abuelos el día de mañana dejan de brindarle dinero, dejan de brindarle la asistencia, él no tendría cómo alimentarse, ¿no? En este caso él se va a estudiar. Por lo tanto, si bien la obligación alimentaria es hasta los 21 es obligatoria. De los 21 a los 25 se podría extender. ¿Ustedes saben por qué se puede extender? Lo vieron ayer. Por estudio, por razones de estudio. Oficio. ¿Solo porque estudie o porque tenga un oficio? ¿Enfermedad?
No. Vamos, solo porque estudie y tenga un oficio, cuando ese estudio u oficio le imposibilita trabajar. ¿Sí? Le consume tantas horas que le impide trabajar. Entonces, y esos alimentos tampoco son tan amplios como los alimentos hasta los 21 años, sino lo necesario para el estudio y para alimentarse. ¿Se entiende? Hay ciertas diferencias que ustedes lo vieron ayer en la teoría, y que en estos casos tienen que estar atentos como para ver si, cuál es la extensión de la obligación alimentaria, ustedes como abogados hasta dónde pueden pedir, tienen que ver si la persona que concurre está legitimado para concurrir solo, si necesita la asistencia de un representante. Estas son pequeñas cosas que queríamos que estuvieran como despiertos viendo en este ejemplo práctico. ¿Alguien puso otra cosa? ¿Alguien entiende que, además de Franco, que podría renunciar? ¿Alguien había puesto otra cosa? ¿No? ¿No podría pedir el aumento a los padres, al padre y que los abuelos no por ser subsidiarios? Este no es el caso. Acá los abuelos le dan todo sin una fijación de cuota alimentaria. Los abuelos lo asisten, le pagan todo, sin que haya una fijación de cuota alimentaria por parte de un juez. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde sí van a necesitar de los abuelos. Lo que sí se puede renunciar son los alimentos devengados y no percibidos. Es decir, si el padre le debe años de alimento y él no quiere reclamarlos, no los reclama. Pero ¿qué pasa? Esos alimentos devengados y no percibidos ya no son propiedad del menor. ¿De quién son los alimentos devengados y que no percibió? Lo tendrían que haber visto ayer, quizás no lo recuerdan, pero bueno. ¿Del progenitor conviviente? El otro progenitor que tuvo que solventarlos, porque no es que el menor no utilizó ese dinero, alguien se lo tuvo que aportar. Y en este caso, si hubiera sido el otro progenitor conviviente, será esa persona la que pueda reclamarle al progenitor, o en el caso de que fueran los abuelos podrían reclamarle al padre esos alimentos devengados y no percibidos por el menor, porque sería como una repetición, ¿se entiende? Como una repetición de su... Esos alimentos devengados y no percibidos sí pueden renunciarse, sí puede decir el menor, bueno, yo no los voy a cobrar, el menor o el otro progenitor que se hizo cargo, ¿no? Lo que no se pueden renunciar son los alimentos a futuro. ¿Quedó claro eso? ¿El segundo lo leyeron todos o quieren que les dé un ratito más para que puedan leerlo? Díganme ustedes, están habilitados. Sí, yo me quedé pensando en el primer caso, que yo pensé en la posibilidad de un cese de la prestación, pero en ese caso sería la persona que tendría que pagar, la que podría reclamar un cese. Entonces, como que me quedé... ¿Con qué fundamento reclamar? No sé quién sos porque no, al compartir pantalla no puedo... Karin. Sí. Karin. Mirá, como vi que decía como que ya no querría más la cuota, no la necesitaría más, pensé en esa posibilidad. Claro, el hijo como no para... precisa más, pero el hijo no puede renunciar porque es irrenunciable. El padre, ¿con qué argumento pediría el cese? Porque el Claro, hijo no... es verdad. La obligación es del padre, el padre tiene... Es más, ahora vamos a ver, aún en el supuesto de que el padre no tenga trabajo o gane poco, eso no significa que pueda desentenderse de su obligación alimentaria. ¿Sí? No importa si su hijo vive como un rey porque sus abuelos le dan todo. Él no puede desentenderse de su obligación hasta los 21 años. Por eso tampoco podría pedir el cese. Lo que sí pueden pedir los padres es, por ejemplo, si acá creo que habíamos puesto en el ejemplo que se hacía una retención de un porcentaje del sueldo y que directamente iba a una cuenta judicial. Lo que sí puede pedir el padre, en el caso de que sus circunstancias personales hayan cambiado, es una reducción, pero eso lo van a ver cuando vean incidentes. Puede pedir una reducción de cuota, porque el 30% realmente lo está liquidando, no le deja nada. Podría pedir una reducción de cuota acorde a sus necesidades y también siempre y cuando
no merme las necesidades del menor. En este caso, repetimos, el menor no lo necesita, pero lo van a ver en las próximas clases, por eso no podíamos avanzar demasiado porque le faltaba la teoría. Cuando vean incidentes, vamos a ver incidentes de aumento de cuota, de cese de cuota alimentaria, que hay supuestos donde directamente cesa, por ejemplo, si el mayor de edad está trabajando, no estudia y gana hasta mejor que el padre, se podría pedir una reducción, se puede pedir también un cese de cuota alimentaria, pero lo van a ver en la próxima clase. Doctora, una pregunta. Sebastián, ¿me escucha? Sí, te escucho, Sebastián. Me quedé pensando con el tema de los alimentos devengados no percibidos. Yo lo que tenía entendido era que los alimentos no son retroactivos, digamos, que si no hay reclamo, se presume que no se necesitan. Entonces no se pueden reclamar retroactivamente. En este caso, cuando es devengados no percibidos, estamos hablando de cuando sí hay una demanda por alimentos, pero que no se cumplieron. La cuota está fijada, pasa un montón de veces. El juez fija una cuota de tanto por mes o un porcentaje por mes, y no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque, para mí, porque el abogado que solicitó los alimentos no fue precavido y no hizo, no sé, en el caso de los, por ejemplo, los empleados, directamente vos podés obligar que la retención la haga el empleador y la deposite. El problema lo tenés para aquellos trabajadores independientes, donde vos no podés retenerle un sueldo. Entonces, el juez fija una cuota, no deposita la cuota un mes, 2 meses, 3 meses, años. Algunas veces están sin depositar la cuota, y esos alimentos son los devengados y no percibidos. Es decir, un juez fijó la cuota, no los pagó, pero alguien tuvo que hacerse cargo de esos alimentos. Está bien, perfecto. El cargo siempre es el progenitor conviviente, y ese sí le puede reclamar, pero ya sale de la espera, y esos honorarios pueden pactarse, pueden hacer sesiones, puede decir, bueno, no, te doy, no sé, te compenso con tal cosa, pero me cancelás la deuda, todo lo que no puede hacer con el menor. El menor se los tiene que pagar y se los tiene que pagar al día. Pero los devengados y no percibidos corren por otro carril, como si fuera otra obligación. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más del primero? Bueno, veo cabezas que dicen que no. Vamos al segundo. El segundo es una madre que tiene 2 niños. Puse 4 y la idea era poner 14, porque el de 4 no creo que vaya al cine los sábados solo con los amigos, pero bueno. Acá tenemos varias cuestiones. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar a hablar? ¿Qué opinan? ¿Qué consejo le daría? Sí. Yo considero que tiene que solicitar alimentos. Yo lo haría primero al padre y subsidiariamente a los abuelos, más que nada para acreditar que efectivamente el padre no tiene ni empleo ni la posibilidad de poder pagar estos alimentos. Entonces ya estaría aprobando esa situación y solicitar subsidiariamente a los abuelos, pero únicamente podría incorporar alimentos que sean mínimos de subsistencia, o sea, lo que es vestimenta, comida y vivienda. O sea, no puedo, son como alimentos restringidos, no amplios como el progenitor. Ahí tenemos, ¿todos opinan lo mismo? Sí. Todos, no hay ninguna duda. ¿Se presenta todo en el mismo sitio? A ver quién dijo yo. Yo, felicitas. Felicitaste. Como que había entendido que ya estaba como acreditado que no podía reclamar al padre los alimentos, entonces planteé de reclamarle directamente a los abuelos, acreditando en el expediente esto de que el padre viaja mucho, que no se hace cargo, que nunca pudo obtener nada de él. Mira, para que vos consideres que algo está acreditado, se los explico no solamente para este caso práctico, sino para el examen y para el ejercicio de la profesión, tiene que surgir de una causa judicial. Es decir, si yo quiero tener por acreditado que el padre ya no puede cumplir, tiene que haber un juez que ya diga que el padre no puede cumplir. Acá no hay ningún argumento que diga ya le inició juicio al padre de los menores y es imposible que cumpla. No dice nada acá. Por lo tanto, como bien dijo el primer compañero que habló,
o la primera compañera que habló, ya no recuerdo, tiene que acreditar en este proceso que va a iniciar que no le puede cobrar al padre. Obviamente no va a estar plenamente acreditado, pero con demostrar que el padre no tiene domicilio fijo, que no vive en la ciudad, que no tiene un trabajo estable, que no tiene trabajo directamente, que está desempleado, y eso se puede hacer tranquilamente con una constancia, una acreditación negativa del ANSES. Ustedes lo pueden pedir. También lo van a ver cuando vean incidentes todos los medios de prueba, porque a diferencia de lo que pasa en el proceso ejecutivo, acá ustedes tienen que cambiar el chip, y es mucho más amplia la prueba, y van a poder ofrecer muchísimas más pruebas que lo que estaba tan limitado en el proceso ejecutivo. Entonces, ustedes le van a tener que decir al juez, le van a tener que intentar demostrarle al juez la imposibilidad de ir directamente contra el padre, o exclusivamente contra el padre, y pedir en subsidio, no se olviden nunca de esa palabra, porque es subsidiaria la obligación de los abuelos, para que cumplan con una cuota alimentaria. La pregunta es, ¿ustedes tienen que iniciar un juicio primero contra el padre, probar absolutamente todo y después ir contra los abuelos? No, se usa el mismo criterio. No, porque es subsidiario, o sea, lo pones en el mismo. Ahora el Código Civil y Comercial habilita esta posibilidad. Antes no estaba de esa manera, si bien la jurisprudencia lo admitía, en algunos lugares decían, no, primero tiene que agotar todas las instancias contra el padre y después recién ir contra los abuelos. Bueno, ahora no. Ahora en un mismo juicio, en la pretensión ustedes van a poner que vienen a solicitar la fijación de alimentos contra el señor fulano de tal, progenitor, y en subsidio sus abuelos paternos. Paternos, maternos, los que sean. En este caso, en el ejemplo, son los abuelos paternos. ¿Qué pasa? La primera compañera que habló hablaba de que los abuelos solamente lo mínimo indispensable. Ahí difiero. Si bien no tiene exactamente la misma extensión que tienen los padres, tampoco está tan limitado como los alimentos que deben abonar los parientes. ¿Se entiende? Si bien es distinto, ustedes en la pretensión, y esto es súper importante, tienen que discriminar, al padre le piden determinada suma y a los abuelos le piden menos, no significa que los abuelos no tengan que aportar para, por ejemplo, deporte o el instituto de inglés. No solamente lo mínimo, el colegio, la comida y la ropa. Pero sí lo que los abuelos quizás no le vamos a pedir es la parte recreativa de los costos de ir todos los fines de semana al cine, a un almuerzo. Siempre va a tener que estar discriminado, lo que le reclamamos al padre y los abuelos. Pero tampoco los abuelos van a estar tan acotados y limitados a lo que es los alimentos del pariente. Los alimentos del pariente es para que pueda sobrevivir, punto, para que pueda comer, vestirse con lo mínimo indispensable. Los abuelos pueden ir un poquito más allá por el vínculo familiar y por las normas de protección que tiene el código respecto de los menores, pero no es lo mismo que el padre. Así que cuando ustedes hagan la pretensión, que acá les decimos que si quieren pueden realizarla, recuerden poner la palabra subsidiario, que es determinante, y discriminar el monto que le van a reclamar al padre y a los abuelos. Y también lo que van a tener que hacer, que lo van a ver cuando veamos la parte, cuando avancen un poquitito más en la materia de alimentos, la prueba van a poder dividir, para que quede mejor, ustedes no es necesario dividirlo en el escrito, pero pueden decir, prueba a los fines de determinar el monto de la cuota para el papá. Bueno, todos los comprobantes que tengan, y para los abuelos quizás sean menos, o solamente utilizar alguna de esas pruebas. ¿Se entiende? Así que el reclamo es único, es subsidiario, se discrimina el monto de la cuota. Legitimado activo y pasivo, bueno, pasivo los mencionamos, esto también solemos preguntarlo y queremos identificar. Y legitimado activo en este caso, ¿quién es? ¿Quiénes son los hijos? Y el otro La progenitor. madre en representación de los hijos sería. El legitimado activo son los menores, pero como los menores no se pueden presentar en juicio, están representados por su madre. La madre no va por derecho propio, porque ella no va a pedir alimentos. La madre va en representación de sus hijos menores.
Por lo tanto, los legitimados activos son los menores, que indefectiblemente necesitan de su madre, pero eso a los fines de la representación procesal, no de la titularidad del derecho. El dueño del derecho, los dueños del derecho en este caso, son los menores que solicitan los alimentos. ¿Se entendió la diferencia también? Sí, profe. Bien. Yo tengo una consulta. ¿Escuchó? Hay algo que no me quedó claro, porque yo ayer en la clase de alimentos había puesto en la clase que la obligación de los abuelos era restringida en cuanto a la del progenitor, que eso lo entiendo. O sea, que la obligación de los abuelos, al ser restringida, no se equipara con la obligación del progenitor afín. O sea, me hice como una mezcla con el tema de lo que se puede reclamar. Además, el progenitor afín entra en la fila, entra si no hay abuelos, si no hay ningún otro pariente, ahora vamos a ver, en línea directa, más cercano y más próximo que pueda contribuir, y entre el progenitor afín, sí, solo sí, él estuvo manteniendo este niño en determinado nivel de vida. Sí, pero lo que no me queda claro es el contenido del reclamo. Es más restringida aún. Ah, ok, ahora sí. O sea, va como progenitor, todo. Abuelos, un poco menos, y progenitor afín, un poquito menos. Yo no he visto realmente de progenitor afín. Es más, progenitor afín se ve cuando se separan de hecho de los padres, de la madre del menor, o del padre del menor. Porque si no, no le vas a reclamar alimentos si no estás conviviendo con el progenitor. Sí. Entonces, cuando hay una separación y se afecta de tal manera el nivel de vida y la calidad de vida del menor, y no hay no hay ningún obligado directo que pueda aportar para que el menor pueda seguir por lo menos manteniendo o acomodando su estructura para esta nueva realidad, por eso también se convoca el progenitor afín. El progenitor afín tampoco es, que eso también, al igual que los abuelos, no es hasta los 21 años, es hasta que aquellos obligados directos, como son los progenitores, se reinserten en el vínculo laboral, comiencen a ganar dinero, es decir, no es que van a tener que estar así hasta los abuelos, bancar hasta los 21 años a las nietos, no, lo van a hacer, obviamente mientras el juez mantenga las condiciones de la fijación de cuota, pero siempre y cuando los progenitores no les cambie su situación y puedan ellos solventar a los menores. ¿Quedó Bien, claro? ahora sí. Sí, gracias. Profe, disculpe, yo le quiero hacer una consulta. En cuanto a la legitimación pasiva, ¿sería el padre y el subsidio los abuelos? ¿O en este caso solo los abuelos? No, en este trabajo es el padre y los abuelos. Nosotros contra el padre no teníamos iniciado juicio, no hay ningún dato, por eso hacemos todo junto. En un mismo juicio le vamos a reclamar al padre y le vamos a reclamar a los abuelos, por lo tanto los legitimados pasivos son los tres, padre y abuelos. Bien, gracias. ¿Qué documentación, más allá de que ustedes no vieron todavía todo el tema de los incidentes, qué documentación presentarían, más que nada, para iniciar este proceso? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que acreditar? Nacimiento de los hijos. Exacto, acá no tenemos ninguna constancia de que haya habido un divorcio, nada, así que lo primero que tenemos que presentar son las actas de nacimiento, para acreditar el vínculo entre los menores y el progenitor. ¿Qué más vamos a tener que presentar? Recibo de sueldo de la madre. Falta un vínculo que tengo que acreditar, porque yo ahí solamente acredito que, no me acuerdo cómo se llamaba el fulano, es el padre de los menores, pero yo también voy contra los abuelos. ¿Cómo El acta de nacimiento del padre. Tanto nacimiento del padre. Del padre que acredite que es hijo de estas personas a las cuales yo también les voy a reclamar. Y ahí tengo acreditados los dos vínculos, de hijo y de nietos. Eso es muy importante porque a veces se lo olvidan. Es muy raro que vengan los abuelos y desconozcan el vínculo, pero bueno, todo puede pasar. Entonces nosotros como abogados tenemos que tener todo prolijo, buscar toda la documentación, intentar tener todo para presentarlo. Eso respecto del vínculo. Y después vamos a ver
lo van a ver cuando vean también incidentes, toda la prueba que ustedes deberían acompañar, que ustedes saben con el escrito de demanda, ¿qué se acompaña? ¿Cuál es la prueba que debe acompañarse siempre? Con el escrito de demanda, en todos los procesos. Documental. Documental, siempre. Entonces acá ustedes vieron todos los datos que tienen. Si va a un colegio privado, van a tener que acompañar. ¿Qué van a acompañar? Y la cuota del colegio, Le dije, la la, cua- constancia la regular. constancia. El colegio no significa que continúe todo el año o que haya cursado siempre en ese colegio, constancia de uno regular. Lo mismo del Instituto de Inglés, básquet, guitarra, todos los comprobantes que ustedes tengan documental lo pueden acompañar. Eso para acreditar en sí los gastos que tienen los menores. Ahora, si ustedes tienen que acompañar, tienen alguna documentación, por ejemplo, del padre o de los abuelos, no lo inventemos. ¿Ustedes creen que pueden llegar a tener algo? ¿Podría ser un informe de titularidad o de dominio de la furgoneta? Sí, eso lo podés acompañar también. Pero miren, nosotros siempre, eso nos pasa por cómo nos enseña en la facultad y cómo aprendemos nosotros también. Nosotros pensamos que prueba documental solamente es el papel. Pero documento es todo aquello que refleje una prueba o una condición, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a suponer, ahora las redes sociales las usan todos. Si ustedes tienen capturas de Instagram del padre que está yendo de La Quiaca a Ushuaia, pueden imprimir y acompañarla, más allá de la validez que van a tener que quizás demostrar con otra prueba, eso también es documental. Está bien, ustedes lo bajan de internet, después vamos a ver qué valor probatorio le da el juez, pero también pueden acompañarlo. Lo mismo los viajes de los abuelos, pueden tener imágenes, fotos, que decimos que tienen buen pasar, puede haber alguna publicidad en algún lado donde diga estudio de arquitectura con el apellido de los abuelos. Todos esos son elementos que ustedes pueden aportar, mismo con el escrito de demanda. Obviamente que con eso solo no va a alcanzar, después van a ver, cuando veamos todo el plexo probatorio de alimentos, que lo vamos a ver cuando veamos incidentes, que van a tener que respaldar todo ese aporte de prueba documental que ustedes acompañen. Pero me pareció una buena idea mencionarlo ahora porque es completamente distinto a lo que vemos en el proceso ejecutivo. Y hoy tenemos muchas herramientas para convencer al juez de lo que nosotros estamos diciendo es cierto. Los abuelos tienen un excelente pasar. Tengo el padre que es inubicable porque le mostramos las publicaciones que hizo en febrero, estaba en Ushuaia, en marzo estaba, no sé, en Misiones, y ahora las últimas imágenes está en Salta. Eso también es un problema que ahora lo vamos a ver, cómo lo notificamos. ¿Cómo podemos notificarlo para trabar la litis? Si bien ustedes no vieron toda esa parte, son cuestiones que ya se pueden llegar a deducir. Lo difícil que será notificar a esta persona que no tiene un domicilio fijo. Y que nosotros queremos que tome conocimiento porque queremos que se haga responsable de su obligación de cumplir alimentos. Porque no significa que no lo vamos a citar a él. Dijimos que lo demandábamos primero a él y en subsidio a los abuelos. ¿Sí? ¿Quedó claro todo ese aporte que podemos hacer como abogados para que el juez tenga todas las herramientas? Después ve cómo lo valora. Nosotros se las acercamos. Y el juez después verá cómo valorará, al igual que todo el conjunto de personas que intervienen en un proceso de familia, que no es solamente el juez, a diferencia de civil y comercial, ¿no? Bueno, ¿quedó claro esto? Sí, otra pregunta tengo. ¿Se podría también adjuntar como documental la constancia de pago de la suscripción de la Play que le pagan los abuelos? También, ¿no? Por supuesto. Ese porque es un dato, porque ahí tienen, lo van a ver después, con eso, la suscripción de la Play, deben saber todos, o la mayoría de los hombres seguros, que se paga con tarjeta de crédito. Y es un valor en dólares, por lo tanto, no cualquier tarjeta de crédito se puede pasar para abonar la suscripción de la Play. Con ese dato nosotros vamos a tener que los abuelos tienen tarjeta de crédito. Si yo quiero acreditar el buen pasar de los abuelos, después voy a pedir, en base a eso, voy a pedir que se libren oficios a las tarjetas para ver
a las distintas tarjetas o distintos bancos, si los abuelos poseen tarjetas, qué clase de tarjetas, no me van a mostrar los consumos de los abuelos, pero sí por ahí me pueden decir qué clase de tarjetas poseen, y ustedes saben que según los ingresos y los gastos de las personas, hay distintas clases de tarjetas. Tenés la básica, la internacional, y después vienen Gold, Premium, Plateada, y ahí el juez ya puede ver cuál es el nivel de vida de estos abuelos. Entonces, todas esas piezas documentales que nosotros aportamos nos van a abrir la puerta para pedir otras pruebas, para arrimar el juicio y poder determinar con precisión el caudal alimentario que pueden llegar a tener los abuelos. ¿Sí? Yo ¿Algo una más? pregunta. ¿Sí? Yo. ¿Te escuchó? ¿Cómo notifico al padre si, digamos, es vagabundo que va de acá para allá? No. Vagabundo Por, no, wa- es el hombre que busca trabajo, no es un vagabundo. es- por WhatsApp, por Facebook, ¿se podría notificar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Primero, ¿cómo se notifica a las personas que no tienen un domicilio? ¿Ustedes saben si el código lo prevé? Por edictos Itinerantes. y acreditando primeramente que se realizaron gestiones para ubicarlo. Podría ser, por ejemplo, con un oficio a la Cámara Nacional Electoral o no. Claro, pero esa nos va a decir el último domicilio donde él tiene que ir a votar, que obviamente tampoco va a ir. Pero bueno, sí, podemos, pero nosotros necesitamos, esto es un proceso rápido. Las necesidades son urgentes de los menores, no podemos estar publicando edictos para que en el plazo de tantos días el gasto que generan los edictos, si bien el código prevé esa solución, ahora con la pandemia, a partir del año pasado, se ha abierto mucho más la posibilidad a nivel judicial, jurisprudencial. No hay nada todavía reglamentado, pero se han admitido otras posibilidades. Se han admitido notificación por carta documento, si es que justo sabemos que está parando en tal hotel, pero en esta furgoneta no creo que pague en un hotel. Y si no, se ha habilitado en los procesos de familia, no quiero que se equivoquen o que lo amplíen para todos los demás, la notificación por WhatsApp. Se han notificado obligaciones alimentarias, se han notificado medidas cautelares por WhatsApp. El tema es que tenemos que tratar de acreditar que recibió la notificación. Sí, decimos, bueno, tilde azul, obviamente lo sacó al tilde azul y no sabemos si lo leyó o no. Pero bueno, existe la posibilidad, ustedes como letrados van a tener que trabajar y fundarlo de tal manera para que el juez vea la posibilidad de intentar ese medio de notificación vía WhatsApp, porque si no, no va a quedar otra que notificar bajo responsabilidad de parte, y realmente es una falacia, porque si nosotros sabemos que no vive acá, por más que la Cámara Electoral nos diga que tiene domicilio en tal lugar, vamos a mandar una cédula bajo responsabilidad que sabemos que nunca le va a llegar. Entonces por ahí se podría intentar esta notificación. Hay en la página de la Suprema Corte, ustedes recuerdan que yo se las he mostrado, creo que se las mostré en la primera clase de práctica, cómo buscar, y después se las mostré también cuando vimos toda la parte de subasta. Pueden meterse en la jurisprudencia y buscar notificación por WhatsApp. Van a ver que en laboral se les dice que no, en civil y comercial se dice que no, pero en familia, por los derechos en juego y demás, se ha habilitado de manera excepcional y jurisprudencial. Es decir, trabajo para el abogado, tendrá que fundar, explicar, intentar notificar por medio del WhatsApp. Solo al padre, que no sabemos dónde está, a los abuelos va en forma tradicional. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Seguimos con la 3? ¿La leyeron todos? ¿Quedaron todos mudos? Avísenme cuando quieran. Es más cortita. Y ya terminamos. Los libero. Profe, ¿no tendría que obligar a los padres a pagar la
¿La cuota Pues es una de los sucesión. hermanos? Es Ah, una claro, sucesión. claro. Sí, no, Claro. no leí esa parte. Pero igual, ¿no serían los parientes en línea recta primero y recién después ir para los hermanos? Entonces la pregunta Para mí está mal, para mí no está bien porque No, ellos no son los es que tienen a cargo correcto. al menor. Tendría que fijárselo a otras personas, de última que los ayuden, pero ellos tienen el menor a cargo. ¿Qué van a depositarse la plata y después la van a ir a retirar para gastarla ellos mismos? no tienen el menor a cargo, ¿eh? Yo no quería Entonces, seguir la novela, pero entonces leí mal, a ver. lo van a ver mucho, porque ahora Yo acá no sé. en otra época la gente no se separaba. Hoy por hoy la gente no solo se separa, sino que forma otra familia, las familias son ensambladas, y tenemos hijos de un primer matrimonio, adultos, porque pasa de 30 años, 40 años, con hermanos de 5, del segundo o tercer matrimonio de cualquiera de sus padres. No vamos a generalizar acá. Entonces, en este supuesto es una sucesión donde hay un niño menor de edad y el juez de la sucesión dijo, yo fijo una cuota alimentaria. ¿Es correcto lo que hizo el juez de la sucesión? Si es de Solo a que partir de, bueno, acá que. si se- No, Lala. si se- A ver, empiezo con Karin y después sigo. No, yo trato de pensar de que en realidad hay que distinguir el patrimonio del causante de los hermanos, que son distintos. Yo trato de enfocarlo por ahí, que entiendo, yo pienso, no tengo algún conocimiento, fundamento jurídico, pero digo, en el supuesto de que un progenitor fallezca, si hay un menor de edad, se debe seguir pagando de ese patrimonio por una cuestión de necesidad a ese menor de edad, pero no del patrimonio de los hermanos. Yo lo enfoco por ahí, que por eso estaría mal. No sería correcta. Nicolás, No sé vos si- querías hablar, a ver. si es a partir del acervo hereditario que hay un administrador designado y ese patrimonio genera recursos, por ejemplo, alquileres, ahí sí se puede pactar una cuota alimentaria con lo que va generando el acervo hereditario hasta que se determinen los bienes a repartir, creo. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? ¿No se fija a través de un reclamo alimentario específicamente y no a través de la sucesión los alimentos? Ahí tenemos un punto central. Primero, no es correcto lo que hizo el juez. El único juez competente para fijar alimentos, nosotros acá tenemos al juez de familia, y tiene que haber un proceso o un incidente de alimentos. Pero lo que es determinante también acá es una de las características principales, nosotros habíamos hablado al comienzo de esta clase, que los alimentos serán irrenunciables. Otra de las características que tiene la obligación alimentaria es que es personalísima. No se transmite, ni activa ni pasivamente. No se transmite a los herederos. ¿Se entiende? Por lo tanto, acá el juez del sucesorio no tiene nada que hacer con respecto a la fijación de cuota alimentaria. Distinto es el supuesto que mencionaba Nicolás, en el caso de que haya bienes, está bien. Si hay bienes y los bienes son productivos, el menor en su momento va a recibir, pero como es menor de edad, tampoco puede disponer de los bienes. Se los van a dar, va a quedar, por ejemplo, si hay dinero, el menor de edad lo que se hace es se deposita, porque la asesora es lo que dice, la plata es del menor. La obligación alimentaria es de los padres. Si un padre falleció, será de la madre la obligación alimentaria, la que tendrá que proveer todo lo que el menor necesite. El menor no tiene que autosolventarse. Entonces, el dinero del menor queda resguardado hasta que cumple 18 años, o hasta que se presenta un proyecto de inversión, o se acredita que con ese dinero se puede mejorar la educación, pero si no, el dinero del menor tampoco se toca. Entonces, lo resuelto por el juez está mal, porque la obligación alimentaria, una de las características que tiene, es personalísima, y no se transmite ni en su fase activa ni en su fase pasiva. Lo tienen en la parte teórica de la clase de ayer, pero vieron qué difícil es aplicar la teoría a casos prácticos. No es tan simple. Y después,
Lo que sí puede hacer la representante del menor es ver si ella realmente no tiene para la subsistencia del menor, para los alimentos, puede pedírselo a los hermanos, pero en carácter de parientes, que lo mencionaron hoy al principio, los parientes en línea recta, sin límite de grados, en línea recta se les puede solicitar alimentos, pero van a tener que iniciar un proceso de alimentos directamente contra los hermanos, en nuestro caso, que tenemos tribunal de juzgado de familia, lo tendrán que iniciar en el juzgado de familia, no tiene nada que ver la sucesión. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Por más que la sucesión sea millonaria y tenga fortunas y tenga rentas mensuales la sucesión, tampoco se puede sacar para el menor, salvo que no tenga la madre ni para pagarle alimentos, ni para pagarle la educación. Pero la idea principal es que el dinero del menor quede resguardado hasta que sea mayor de edad. ¿Sí? Por lo tanto, si tenemos un caso de un menor de edad, que uno de los progenitores falleció, y que no tenemos forma de que pueda subsistir con el progenitor que tiene a cargo, tendrá que solicitar alimentos en un proceso especial contra los hermanos. No importa si son hermanos bilaterales, unilaterales, no importa, la ley ya no distingue, puede ir contra cualquiera de ellos y deberán contribuir con los alimentos del menor, pero no en un proceso sucesorio. La idea era eso, al ponerle el proceso sucesorio, que ustedes se den cuenta que ahí vamos mal, no se puede fijar alimentos en un proceso sucesorio. ¿Alguna duda? Yo tengo una consulta. Sí, no sé. El tema de que acá el juez, más allá, bueno, de que no le corresponde por ser el juez de la sucesión, pero fija una suma de dinero de 15.000 pesos. Sí. ¿Eso está bien? Porque yo había entendido que en realidad los alimentos, o sea, tienen un valor, o sea, por el tema de la inflación y demás, que no se fija, o sea, se fija como un concepto del dinero, o Los alimentos es una deuda de valor. Ustedes quizás lo han visto en eso, obligación, deuda de valor. y lo vieron con el código nuevo o viejo, pero bueno, es una deuda de valor, es decir, no es una obligación dineraria, sino es el dinero que yo necesito para completar o para comprar determinadas cosas, en este caso para alimentos, para vestimenta, recreación y todo lo demás. Entonces, no hay ninguna norma que obligue al juez a fijar un porcentaje. No hay ninguna norma que obligue al juez a decir, bueno, va a tener que pagar todos los meses esto, porque sin poner un monto. Eso sí no lo puede hacer, porque yo no puedo decir, bueno, obligo al señor a que pague colegio todos los meses, escuela, club todos los meses, que le compre, no sé, los libros, porque después, si incumple, ¿cómo tiene que hacer el abogado del menor o del progenitor a cargo del menor para que se ejecute eso? Si no tiene un monto, va a tardar mucho más, va a tener que ir, fijarse cuánto es el valor ese mes. Entonces, el juez puede hacer dos cosas, puede fijar un monto fijo, que no es lo recomendable, por eso siempre se aconseja que los abogados cuando hacen la pretensión, si bien ponen un monto, digan equivalente al o el 30% del sueldo, si bien yo necesito este dinero para cubrir estas necesidades, quiero que sea un porcentaje y no un monto fijo, es lo que más garantiza va a garantizar los derechos de sus clientes, si son abogados, por supuesto, del alimentado, que pongan un porcentaje del sueldo y que lo asocien ese porcentaje a lo necesario para cubrir determinadas prestaciones. ¿Se entendió? Puede ser fijo, monto fijo, puede ser un porcentaje. Siempre se recomienda que se fije en base a un porcentaje. Entonces ustedes van a decir, yo necesito que cubra estas prestaciones. Y estas prestaciones se cubren con el equivalente del 25% del sueldo o el 25% de los ingresos si tenemos un trabajador independiente, siempre asociándolo, y el juez lo va a fijar en un porcentaje. ¿Qué garantizamos con eso? Si es un empleado y le aumenta el sueldo, es buenísimo porque no voy a tener que estar haciendo un incidente de aumento de cuotas si suben, con la inflación que tenemos en este país, si sube el valor de las prestaciones y a él le suben el sueldo. Con ese porcentaje va a ir enganchado siempre los aumentos
y nos va a tener la cuota lo más actualizada posible. Igual en este país, con la inflación que hay, no hay forma de garantizarlo a eso, y lo más probable es que tengan que iniciar incidentes de aumentos de cuotas. Pero bueno, puede ser un monto fijo, puede ser un porcentaje, y eso va a ser equivalente a las prestaciones que nosotros queremos que se haga cargo el otro progenitor, o el pariente, o los abuelos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda en el tercer caso, ¿no? Sí. Porque el caso de que sea una sucesión millonaria, ¿no? El chico muy menor, no tuviera hermanos que pudieran sustentar los alimentos, tendríamos a un nene millonario en potencia que no podría subsistir porque si estaría violando los derechos superiores del niño. ¿Qué pasa ahí? ¿Debería ver el juez cada circunstancia de cada caso, o no? Lo primero, el menor no tiene por qué hacerse cargo con su patrimonio de alimentarse, vestirse, educarse y esparcirse. La obligación es de los progenitores. Tiene un progenitor vivo. Vamos a poner este ejemplo. Sí, tiene la madre, ¿no? La madre. Perfecto. Pero ¿No? El padre, quien sea, uno. la madre debería esforzarse para eso. Si no puede esforzarse, o si solamente es una simple empleada y el padre era el que mantenía a su hijo en un nivel de vida extraordinario, tendrá que pedir al juez del sucesorio todos los meses la posibilidad de ir retirando fondos y demás como para ese menor. ¿Se entiende? Por eso está Claro. la asesora controla todo. Y es diferente, por ejemplo, los alquileres, ya quizás lo vean ahora en sucesión. El acervo hereditario está integrado por los bienes, pero no por los frutos. Los frutos son de los herederos. Es decir, si yo tengo un inmueble y ese inmueble está alquilado, el alquiler es un fruto y no entraría en el sucesorio. Lo que entra en el sucesorio es el bien inmueble. Esos frutos, los herederos hacen lo que quieren, salvo que sean menores de edad. Porque los menores de edad, para disponer de dinero, necesitan de una autorización. El representante del menor, el progenitor que se encuentra con él o la persona que lo asiste, no puede disponer como quiere del dinero. Necesita autorización del juez, previa vista a la asesora. No es tan simple. Nosotros, yo hace muchos años que trabajo en el Poder Judicial, en un primer momento eran todas denegatorias. Se iniciaban las sucesiones, había dinero a favor de los menores, y se presentaba un proyecto de inversión para comprarle una computadora al menor, para comprarle, no sé, ciertos bienes, y en su momento la asesora decía que no era necesario, que no lo necesitaba, y que la madre o el padre debería procurárselo. Después empezamos a ver que hoy por hoy no es lo mismo. Hace un par de años atrás tener una computadora para jugar, hoy es determinante. La necesitan hasta para educarse. Entonces, si el progenitor con el que viven no lo pueden solventar y el menor tiene dinero, hoy por hoy se habilita la compra de computadoras, el mejoramiento de una habitación, si bien la obligación es del progenitor darle una vivienda, si el progenitor no puede dar una vivienda digna, puede ser que salga dinero del menor para su beneficio. Pero piénsenlo de este modo. Si la casa en la que vamos a hacer la modificación en la reforma, igual nos fuimos de tema, ¿no? Pero bueno, salió así. Vamos a hacer la reforma, no está a nombre del menor, esa reforma y modificación, el menor la invierte y no queda a nombre de él. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso el juez tiene que ir autorizando cada uno de los retiros de bienes de los menores en el sucesorio. Y si no, tiene que esperar a los 18. ¿Sí? Ningún juez en ningún sucesorio va a dejar que un chico o se muera de hambre, no tenga educación o no tenga vestimenta. Pero hay reglas y normas que se deben seguir para que tampoco haya abusos. Porque muchas veces se pretende sacar todo ese dinero rápido, lo usan para lo que sea, y el padre, que es el que debe hacerse cargo, padre o madre, me refiero, lo repito, debe hacerse cargo de su responsabilidad alimentaria, de vestimenta y de esparcimiento de sus hijos, se queda tranquilo, total, hay dinero ahí, pero el dinero también se agota. ¿Alguna duda? ¿Algo más? ¿No? Si quieren, pueden contestar todas las preguntas y enviarlas, como decimos siempre. Todas las respuestas a estos prácticos, salvo lo de la notificación por WhatsApp o esas ramificaciones que hicimos,
están todas en la clase teórica. Si la leen ahora, después de que lo que estuvimos charlando, se van a dar cuenta que está todo ahí. Si quieren hacer algún aporte más, como citar algún fallo para las notificaciones por otros medios que no sean más tradicionales, bienvenidos, y cualquier duda, vuelven a consultar. Quizás el próximo viernes tengamos más herramientas para trabajar prácticos con más temas dados. Pero creo que ya vamos a empezar el jueves con sucesiones, así que creo que nos vamos a abocar más a eso. ¿Listo? Liberados. Buenas tardes, buen fin de semana. Gracias. Profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias.